Hola, ¿cómo están compañeros, compañeras, compañeres? Mucho gusto. Primero que todo, feliz día de la clase trabajadora. Hoy es nuestro día, el día de la clase que mueve el mundo. Es un motivo para estar bastante alegres y con nuestra moral muy alta, porque ciertamente si no pudimos estar hoy en las calles luchando como hubiéramos preferido, de todas maneras estamos en un acto internacionalista de la corriente, bellísimo, conmemorando a este movimiento obrero mundial y en homenaje también a los mártires de Chicago que fueron ejecutados por luchar por una jornada laboral de 8 horas. Y bueno, justamente en el pleno siglo XXI y con esta pandemia seguimos viendo cuál es la verdadera cara del capitalismo y es la brutalidad, ¿verdad?, de la fuerza que ejerce en contra de los sectores populares y en contra de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud. Primero que todo, bueno, comentarles que acá en Costa Rica la situación de la pandemia en relación con la crisis sanitaria verdaderamente fue muy sencillo de controlar. Recordemos que este es un país chiquito. Lo más preocupante en este momento, más allá de la crisis sanitaria, en realidad es la crisis económica que se viene y que está ya en curso. Sí, que no es tampoco nada novedoso, ya venía encaminada, ya digamos el capitalismo acá en Costa Rica, con las diferentes medidas de los gobiernos de turnos, con el neoliberalismo, pues ya venía teniendo medidas que realmente impactan de manera brutal. Por ejemplo, bueno, el gobierno de acá, el gobierno de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, que es un partido que se pintó como una opción progresista frente al bipartidismo de este país y también frente a un ascenso del fundamentalismo religioso. Y se pintó como una opción que podría ser progresista y sin embargo demostró desde el primer momento de su administración que todo lo contrario, que fue un gobierno de unidad nacional con los sectores más de derecha del país y que ha entonces gobernado en función de los de arriba, en función de los empresarios. Y a 2 años de la administración que estamos cumpliendo este año del gobierno de Carlos Alvarado, hemos visto una serie de medidas para resumirles un poco y contextualizarles. Hemos visto, por ejemplo, una reforma fiscal en función de los de arriba, en función de los ricos, donde nos pone a pagar más impuestos a la clase trabajadora y a los sectores populares, mientras que los empresarios, esos elusores y evasores, siguen corriendo, ¿verdad?, por su cuenta, exentos del pago inmediato y oportuno de lo que se le adeuda al Estado. Y por otro lado también, que bueno, por cierto es un momento de muchísima evolución, hace 2 años cuando desde el sector público, sobre todo el sector docente, estuvimos en huelga durante 3 meses, sin embargo, pasó la reforma fiscal y se envalentonó la derecha en este país. La burguesía y el gobierno cerró filas con el empresariado para también aprobar una ley antihuelgas, una ley que vino entonces a imposibilitar aún más ese acceso al derecho a organizarnos y a defender nuestras demandas a través de la huelga, que es nuestro método de lucha como clase trabajadora. En este país, el sector privado lamentablemente no tiene organización sindical y eso es terrible, porque entonces ahí hay un imperio de la dictadura de las patronales. Entonces, también podemos ver, por ejemplo, en este contexto, en esta coyuntura, cómo el gobierno se ha aprovechado de esta situación para profundizar esta agenda neoliberal. Eso es lo que verdaderamente ha sucedido y ha arremetido en particular contra la clase trabajadora de la empresa privada, donde se están despidiendo trabajadores y trabajadoras, se están recortando las jornadas de trabajo, se recortan los salarios, también se están llevando a cabo otro tipo de medidas que nos preocupan particularmente, como son los recortes a las instituciones públicas, recortes y el posible cierre incluso también de instituciones. ¿Sí? Se está, por ejemplo, en este momento el gobierno, el ministro de Hacienda, están afirmando que hay una deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, una deuda gigantesca, que es la institución encargada de la salud pública, además en un momento donde es muy sensible la sanidad pública y se ve que es totalmente necesario tener seguridad social para atender a todas las personas, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria. Y el gobierno está diciendo que no se va a endeudar el Estado para salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social.
por ejemplo. Entonces, están aprovechando la coyuntura para avanzar en una privatización de esas instituciones públicas que son una conquista social de este país, de la clase trabajadora de este país. Además, por ejemplo, se están también planteando el posible cierre técnico de una institución como es el Instituto Nacional de las Mujeres, un instituto que en este momento tiene toda la pertinencia del mundo porque las mujeres somos las primeras afectadas con la crisis económica, con los despidos, con la pobreza. Entonces, en ese sentido también se agrava la violencia patriarcal, ¿verdad? Un tema que comentó la compañera Karina, y por eso necesitamos con más razón fortalecer las instituciones públicas. Frente a todo esto, entonces, las medidas que está tomando el gobierno de Costa Rica son todas para favorecer, para proteger a los empresarios y empresarias. Les está ofreciendo moratorias en el pago de recibos, por ejemplo, ¿sí? Mientras que la clase trabajadora lo que le receta es despido o que se vaya a su casa con la mitad del salario. Eso es lo que está sucediendo y eso nos está conduciendo entonces a una crisis que se viene a acelerar aún más en este contexto de pandemia y con todas estas medidas neoliberales. Por eso es también que vemos muy importante que nos estemos organizando desde abajo y desplegando toda la solidaridad posible, porque desde abajo, clase trabajadora, sectores populares, mujeres, podemos garantizarnos lo que el Estado no está garantizando en este momento. Desde el nuevo Partido Socialista estamos impulsando, por ejemplo, lo que serían medidas como las ollas populares. También como docente, bueno, he tenido la oportunidad, trabajadores y trabajadoras de la educación, estamos yendo a las instituciones educativas a repartir alimentos para nuestros estudiantes y sus familias. Todo esto está sucediendo porque además hay algo que es terriblemente nefasto y que no podemos dejar de denunciar, y es el rol que tienen las burocracias sindicales, que no dejan de ser dique de contención, pero que además en este momento están en un impasse, están verdaderamente en cuarentena, y mientras sucede toda esta arremetida de la derecha cerrando filas, no están diciendo absolutamente nada, guardan un silencio criminal cuando consideramos que es totalmente necesario salir a denunciar esto que está llevando a cabo el gobierno en alianza con la dictadura de las patronales. Pero también vemos un rol totalmente nefasto en lo que es el partido Frente Amplio, que tiene un diputado en la Asamblea Legislativa. Ese es el partido de la izquierda reformista costarricense, donde lamentablemente todavía se piensa que en este partido, ¿verdad?, se representan a los trabajadores y trabajadoras, pero en este momento ha quedado más claro aún cuál es su verdadera careta, que es cogobernar y facilitarle al gobierno las medidas que propone a través del Parlamento. Por ejemplo, el diputado José María Villalta votó a favor de reducir las jornadas de trabajo y no se atreve a decir no al pago de la deuda externa. Solo dice, bueno, hay que suspender, tal vez habría que valorar la suspensión del pago de la deuda externa, mientras se están pagando acá billones de colones, nuestra moneda nacional, billones de colones en una deuda, cuando sabemos que ese dinero se requiere para fortalecer la seguridad social, para fortalecer las instituciones públicas. Entonces, hemos venido también proponiendo desde el nuevo Partido Socialista, desde las Rojas, diferentes medidas que nos parece que son importantes de dialogar, de debatir para organizarnos desde abajo, movimiento sindical, mujeres, estudiantes, feministas, que estemos entonces pensando cómo vamos a retomar nuestra vida de lucha, porque es totalmente ahorita, más que nunca, necesario que salgamos a pelear en contra del capitalismo y en cuanto pase esta cuarentena, volver a las calles y enfrentar el mundo que viene. ¿Por qué? Porque es necesario que dejemos de pagar la deuda externa. Es necesario también que exijamos el alto, que se prohíban los despidos. También consideramos que es importantísimo que esta crisis la paguen los ricos, que esta crisis la paguen los grandes empresarios, ¿sí? Con impuestos a las ganancias
que hasta este momento no sabemos cuánto es la ganancia, pero lo que sí sabemos es que los grandes capitalistas están priorizando sus ganancias frente a nuestras vidas, que lo que les importa son sus ganancias y no nuestras vidas. Entonces, planteamos y vamos a seguir planteando que es necesario enfrentar con una alternativa de izquierda anticapitalista en Costa Rica, que cada vez es más necesaria construirla desde abajo para que sea una alternativa verdadera para las mujeres, para la juventud, para la clase trabajadora, enfrentar todas estas medidas en cuanto podamos salir a pelear a las calles y también saber que es necesario que vayamos construyendo una alternativa en las elecciones, porque no podemos tener un proceso electoral donde las mujeres, la juventud y la clase trabajadora no tengan voz para denunciar todo lo que están haciendo estos bandidos del gobierno, de la Asamblea Legislativa, de los empresarios de este país. Entonces, bueno, yo quisiera cerrar diciendo que en el mundo entero, no solamente en Costa Rica, sino que en el mundo entero, así como lo están diciendo los compañeros y compañeras ahorita de la corriente socialismo barbarie, frente a esta barbarie capitalista en la que la pandemia deja mucho más claro la voracidad del capitalismo, pero también lo endeble que es, la salida socialista y la perspectiva socialista es cada vez más necesaria de relanzar, y en esa lucha y en eso es que estamos apostando todos nuestros esfuerzos y energías.